Como bien dijo Daniel, el tema del síndrome de Down es una cuestión muy importante para nosotros en NN Protect. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos muchos de estos niños maravillosos para nosotros. Como bien lo decía Daniel, la sonrisa, el carisma de estos niños a nosotros nos impacta muchísimo, ¿verdad? Y esperamos poder ayudar y traemos esta charla para que ustedes también nos ayuden a poder llegar a más personas. Primero empezar con esta parte. Hay una parte en la presentación en la que hay unas imágenes de unos niños que me gustaría que lo tomáramos con mucho respeto. Es parte de lo que pasa o de las modificaciones a nivel genético que se da en estos pequeñitos, en estos seres tan maravillosos. Solo las tomé como parte de referencia para que ustedes vieran las diferencias, porque el síndrome de Down se clasifica en 3 tipos, entonces para que ustedes pudieran identificarlos, pero en realidad lo importante de esta charla es concientizarnos de que no son diferentes estos niños, simplemente tienen una condición que de repente hay que ser un poquito más conscientes y entenderlos y poderlos ayudar, porque su cerebro tiene unas comunicaciones que de repente no es que ellos sean agresivos, sino que les cuesta comunicarse. La cuestión de su cerebro con la cuestión fisiológica no se comunica de la misma manera que nosotros. Mi cerebro piensa, pero lo expresa mi boca. En el caso de ellos, su cerebro piensa muy rápido, pero su boca no lo puede externar tan rápido como va en su cerebro. Entonces, por eso les cuesta la parte de comunicación y más que ser agresivos, ellos se sienten frustrados. Y al estar frustrados, obviamente, pues sacan esa frustración por medio de ira, pero si nosotros empezamos a entenderlos y apoyarlos, estos niños van a poder comunicarse igual que nosotros, ¿va? Entonces, pues empezamos esta charla definiendo qué es el síndrome de Down. Y a nivel de la OMS, el síndrome de Down es una afección en la cual las personas tienen un cromosoma extra. Si se fijan, realmente no es que sean diferentes, simplemente su cuerpo desarrolló un cromosoma extra. ¿Cuál es este cromosoma? El cromosoma 21, ¿sí? Estos pequeñitos tienen 3 cromosomas. Por lo general, nosotros, todos los seres humanos, tenemos 2 y ellos tienen 3. O sea, realmente eso es lo que los hace especiales, lo que los hace únicos, lo que los hace tener esta característica. Por eso siempre hago el hincapié, no son niños diferentes, son niños especiales con una condición y una capacidad diferente, pero no son diferentes a nosotros, son exactamente iguales, solo que su cuerpo va a responder bioquímica y fisiológicamente diferente, ¿sale? ¿Qué más nos dice aquí? Algunas de las características que nosotros vamos a ver en estos pequeñitos va a ser la cara aplanada, especialmente el puente nasal. Esta característica es la que hace que estos pequeñitos, por lo general, tengan su lengua hacia afuera. Esta es una de las condiciones o características que tienen estos niños. No es que tengan la lengua hacia afuera, sino que precisamente el arco o la parte del paladar en nosotros es de esta forma, en ellos es así. Y al ser plana, la lengua no tiene una cavidad, no tiene una zona donde guardarse cuando regresa. Entonces, ¿qué pasa? Se queda en la parte de afuera. Normalmente sus ojitos van a ser en forma de almendras, van a ser rasgados y normalmente van a ser hacia arriba. Eso es una condición que también es muy característica encontrarlas en ellos. El cuello por lo general va a ser un poco corto, que por eso en los pequeñitos, en los recién nacidos y hasta el año, incluso los 2 años, es importante que nosotros cuidemos mucho la posición en la que los acostamos a dormir, porque esto puede complicar la vía respiratoria. Si de por sí en condiciones naturales, los pequeñitos tienen la cabeza más grande y llegan a tener complicaciones respiratorias, en estos pequeñitos por el cuello tan corto debemos de tener mucho más cuidado. Normalmente sus orejitas van a ser pequeñas, que no es una condición porque yo siempre les digo, miren, yo tengo orejitas de ratón, ¿no? Entonces, eso no es una característica tan común.
Su lengua, como nos dice aquí, tiende a salirse, pero ya vimos por qué. Van a tener manchas blancas diminutas en el iris del ojo, van a tener manos y pies de manera pequeñita o van a ser un poquito cortos, eh, van a tener un solo pliegue en la palma de la mano, dedos y dedos del meñique van a ser muy cortitos o van a estar muy pegados a la parte del dedo pulgar. Tonos del músculo va a ser ligeramente débil, que eso es muy importante que sí lo tomemos en cuenta, porque parte de lo que vamos a ver hoy en el protocolo nos va a servir para esto. Su estatura por lo general va a ser un poquito más baja del común, ya sea en el niño o en el adulto. Aquí está la parte que les comentaba de que el síndrome de Down se clasifica en 3 tipos. Estos 3 tipos comúnmente no los podemos identificar en rasgos a simple vista. Deberíamos de hacer estudios de laboratorio para poder identificarlos. Tenemos la trisomía 21, tenemos el síndrome de Down de tipo de traslocación y tenemos el síndrome de Down de mosaico. Por ejemplo, el menos común de diagnosticar es el de mosaico, porque son personas que todos estos rasgos físicos que leímos anteriormente no los van a presentar. Pudiera ser una persona que en apariencia no tuviera alguna modificación, pero internamente en sus cromosomas sí podría tenerlo, y las complicaciones que vamos a ver un poquito más adelante, vamos a tenerlas que sí las van a poder llegar a presentar. Bueno, pues la trisomía 21 nos dice que es lo que comúnmente vamos a encontrar, lo que más se va a dar precisamente en estos pequeñitos. Es el tipo más común, es donde sí vamos a ver sus ojitos rasgados, su cuello corto, sus manos y sus pies también cortos, su estatura también va a ser de muy baja, o todas estas actuales que leímos. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que normalmente lo que vamos a encontrar aquí es que el cromosoma 21 se va a replicar en todas nuestras células, en todas. Por eso es que estos pequeñitos llegan a tener complicaciones cardíacas, complicaciones cerebrales, complicaciones musculares, gastrointestinales, hormonales, porque este cromosoma se repite en todas sus células. A diferencia de quizás el síndrome de traslocación o el síndrome de Down por traslocación, porque en este lo que vamos a encontrar es que el cromosoma 21 puede estar entero o puede estar en partes. ¿Y qué va a pasar? Esta pequeñita parte o este cromosoma puede estar ligado o traslocado a un cromosoma distinto que no sea el 21. ¿Qué quiere decir? Puede estar en el 16, puede estar en el 14, puede estar en el 7, puede estar, o sea, puede estar en cualquiera de los otros cromosomas. Y a diferencia del síndrome de Down de mosaico o mosaicismo, que lo que va a pasar es que a diferencia del 21 o a diferencia del de traslocación, solo va a aparecer en algunas de nuestras células, no en todas. Entonces, por eso es que estos pequeñitos pudieran tener una apariencia más común, porque acuérdense que en realidad estos niños son normales, solo tienen esta condición. Entonces, podría ser más común no tener ningún rasgo, no tener ninguna modificación física, pero internamente en el cromosoma o en la célula en la que aparezca, sí va a tener esta alteración o esta replicación del cromosoma. Aquí en esta partecita nos dice que los niños con síndrome de Down de tipo mosaicismo pueden tener las mismas características que otros niños con síndrome de Down o no, pero ¿qué va a pasar? No están en todas sus células. Aquí son las fotos que les decía que por favor, con mucho respeto, hay que tratar estas fotos. La trisomía 21, si se fijan, es muy característica de los rasgos de la fisionomía de estos niños. Su lengüita, su nariz, sus ojitos, la cabeza un poco más crecida, es muy característico, ¿sí?
las orejitas exactamente que están muy pequeñitas, ¿sí? En la translocación, como recuerdan que podría ser solo una parte, sus ojitos están rasgados, pero no al 100, se ven un poquito más grandes. Su nariz no es tan achatada como lo vemos en la trisomía 21 y su lengua, por ejemplo, no es tan común que se salga, o sea, su paladar alcanza a tener una cierta curvatura. Y en el de mosaico, si se fijan, su rasgo es muy común. Ustedes lo pueden ver a este niño en la calle y no pensarían que tiene un síndrome de Down, pero ciertas células sí se van a ver afectadas precisamente por la replicación del cromosoma 21. ¿Qué tenemos? Otro de los muchos problemas que nosotros vamos a encontrar en estos pequeñitos y es lo que nos preocupa realmente, por lo que les decía, ellos lo que tienen es una condición que les afecta en su estado de salud. Esta condición es como si nosotros habláramos de un paciente diabético. No porque sea diabético es diferente, simplemente tiene una condición en sus células que no le permite desarrollarse como el común de los demás seres humanos. Nos dice que muchas personas con síndrome de Down tienen los rasgos faciales típicos y ningún otro defecto de nacimiento mayor. O sea, no tienen afecciones cardíacas, no tienen afecciones musculares, no tienen afecciones digestivas. Sin embargo, otras pueden tener uno o más defectos de nacimiento mayores u otros problemas médicos. Algunos de los problemas de salud más comunes de los que vamos a encontrar en estos pequeñitos van a ser la pérdida auditiva, o sea, por lo mismo que sus pabellones auriculares son pequeños, también internamente sus conductos son pequeños. Entonces les puede costar mucho trabajo alcanzar a detectar los sonidos e incluso las palabras. Pueden tener apnea del sueño de tipo obstructiva, lo que les decía, al tener su cuello tan cortito, pueden llegar a tener problemas en la alineación de los ejes respiratorios. Nos dice que esta es una afección de las personas que dejan de respirar de manera temporal mientras duermen. Por eso es importante a estos pequeñitos poderles, a la hora del sueño, acomodar su cabeza y su cuello para que los ejes se alineen y no tengan este problema. Pueden tener infecciones de oído de manera recurrente, enfermedad en sus ojos más común que en otro, como las cataratas, problema de los ojos que requieren anteojos. Normalmente estos niños van a requerir eso. Puede haber defectos cardíacos presentes desde el nacimiento o durante su crecimiento. Otros problemas de salud que vamos a encontrar que son menos comunes entre estas personitas va a ser obstrucciones intestinales desde el nacimiento que requieren cirugía, dislocación de la cadera, enfermedad tiroidea, anemia, pueden tener leucemia desde la lactancia o la niñez temprana, enfermedad de ISPRU, que es una enfermedad bastante agresiva en ellos, y los proveedores de atención médica pues tenemos que monitorizar que no tengan estas complicaciones. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, lo que quisimos transmitir o lo que queremos transmitir para ustedes es, ustedes los ven y son exactamente iguales, solo que en uno tienen los dos cromosomas y en el otro ya tenemos este cromosoma que se les agrega. Pero exactamente somos iguales, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar nosotros en el defecto cardíaco en estos pequeñitos? Casi la mitad de los bebés con síndrome de Down tienen una enfermedad cardíaca congénita. El tipo de defecto de la incapacidad del corazón para poder bombear la sangre de manera efectiva y eficiente, y esto les va a provocar a los pequeñitos cianosis. Estos niños es muy común que nosotros los veamos con sus manitas, sobre todo sus dedos o la parte de sus labios, los vamos a ver azules, eso es la cianosis. A los niños con síndrome de Down es muy importante mantenerlos con examen de tipo cardiológico para que nosotros le llevemos una evaluación. En este punto es en el que nosotros hablamos mucho o metemos mucho la parte de la chía, porque recuerden que la chía es cardioprotectora y en ello nos ayuda bastante a que su corazón empiece a regularse desde edades muy tempranas. También lo que vamos a encontrar es que las pruebas que se realizan después del nacer son más precisas porque normalmente hay pruebas que se le realizan durante el embarazo.
Algunos de los defectos cardíacos que vamos a encontrar en estos pequeñitos pueden tratarse con medicamentos, pero otros requieren de una cirugía de manera inmediata. Por eso es que hablamos de una condición. Los problemas que vamos a tener en los niños de visión, pues se van a encontrar en más del 60% de estos niños. Por eso es que la mayoría, pues vamos a ver con la parte de que usan sus lentes, porque la capacidad visual se va a ver muy disminuida. Otros problemas que vamos a encontrar en la vista, que son más comunes en estos niños, son la miopía, los ojos desviados, de repente esto es a nivel muscular, tienen el estrabismo o los movimientos oculares involuntarios. De repente vamos a ver que se les mueve mucho la parte de la pupila, pero es por la misma condición de que el cerebro no conecta de manera adecuada con todos los músculos del cuerpo. Entonces, esta conexión neuronal no permite que tengan precisamente la conexión. Dentro de lo que también tenemos en sus afecciones es la pérdida de la audición, como ya lo habíamos visto anteriormente, y tenemos que alrededor del 70 al 75% de estos pequeñitos tienen síndrome de Down con algún tipo de pérdida auditiva y que a veces, debido a estos problemas, la estructura del oído va a ser la que nos va a afectar precisamente a su capacidad auditiva. También es muy común que empiecen a tener muchas infecciones porque al mismo tiempo en el que su cuello es corto, sus oídos son pequeñitos, estos pequeñitos van a tener problemas a nivel del sistema inmunitario que les va a dificultar la capacidad de poder defenderse de estos microorganismos o que realmente van a tender a sufrir más fácilmente la cuestión de la neumonía, la cuestión de las vías respiratorias, sobre todo en los primeros años de vida. Pero si ustedes analizan, la mayor parte de los niños de los 0 a los 5 años es cuando más se enferman. Entonces, igual ellos tienen una condición de sistema inmunológico que se está empezando a desarrollar, que es el adaptativo. Y este sistema adaptativo, pues están en comunicación con todo y agarran todo lo del piso, todo lo que hay a su alrededor y lo meten a su boca. Entonces, realmente su sistema inmunológico está muy deficiente. También vamos a tener, si recuerdan, algunos casos de hipotiroidismo, que esto ya complica un poquito más la situación. Si la cuestión del cromosoma 21 se encuentra en las células tiroideas, pues nos va a empezar a alterar. Nos dice que la parte del hipotiroidismo en esta situación se detecta normalmente en los primeros 6 meses de vida. ¿Sí? Es muy poco frecuente que lo encontremos mucho más avanzado, porque esto es más bien congénito. Desde el momento en el que el bebé nace, ya empieza a tener las alteraciones o las complicaciones de un hipotiroidismo. A mí en lo personal ya me tocó atender a una pequeñita con esta situación que tenía la parte de hipotiroidismo. Desafortunadamente, cuando ella nace, empieza a temblar muchísimo y lo atribuían a que como nació en temporada de frío, era eso, pero en realidad ya empezaba a tener esta alteración, un hipotiroidismo por alteración del cromosoma 21 o la replicación del cromosoma 21 y desafortunadamente quedó con muchas secuelas. Pero estos niños, si se atienden inmediatamente al nacer, no quedan estas complicaciones. Por eso es importante analizarlos, que actualmente ya tenemos una prueba que se hace durante el embarazo y esto nos permite, en cuanto nace el bebé, poder hacerle todos los estudios para minimizar precisamente las secuelas. En la enfermedad de la sangre, los niños van a tener entre 10 a 15 veces más probabilidades que otros niños de desarrollar leucemia, tristemente. ¿Por qué? Porque recuerden que este es un tipo de cáncer. Nos dice que también la parte de las leucemias reciben tratamiento de igual manera contra el cáncer, pero podría incluir la parte de complicarse un poquito más por lo mismo de la alteración del cromosoma 21. Tienen hipotonía, que esto sí es muy común, que es la hipotonía, la parte del tono muscular. Normalmente estos pequeñitos tienden a no desarrollar masa muscular, por eso es que hay que ayudarlos
para que empiecen a tener fuerza. Y uno de los nutrientes que nosotros tenemos para poder apoyarlos con la condición o la cuestión de la hipotonía es la cúrcuma, que les va a ayudar a desinflamar la parte del tejido adiposo y les va a permitir desarrollar un poco más de músculo. Una de las cosas que nos dice aquí es que la debilidad muscular sumada a la tendencia a estar con la parte de la lengua hacia afuera por la condición del paladar, hace que estos niños tengan la dificultad para poder alimentarse de manera adecuada. Entonces, la parte de empezarles nosotros a ayudar a que disminuya un poco la parte de la hipotonía, les va a permitir tener una mejor nutrición. También nos habla que en algunos casos los músculos débiles pueden causar problemas en el tracto digestivo, porque recuerden que todo lo que es el tubo digestivo es un músculo. Lo que esto nos va a provocar diversos problemas de la digestión. Estos pequeñitos llegan a tener mucho estreñimiento o incluso parálisis intestinal, en la cual a veces les tenemos que estar dando laxantes para que puedan evacuar. Pero uno de los nutrientes que nosotros podemos aportarles o podemos apoyarles es la chía. La chía nos va a ayudar precisamente a la parte del músculo, sobre todo al músculo intestinal. Y otro de los problemas que vamos a encontrar, pues son los de su columna. Estos pequeñitos también llegan a tener muchas alteraciones en la parte de la columna, por eso también quedan un poquito bajitos de la estatura. Nos dice que es importante determinar si estos problemas de la columna son de tipo daño a nivel óseo, a nivel cartilaginoso o a nivel muscular. ¿Para qué? Para poderles dar una atención mejor, darles un tratamiento. Aquí también nos ayuda la parte de la cúrcuma porque recuerden que nos va a ayudar a desinflamar todos estos músculos. Vamos a tener estos pequeñitos también mucho trastorno del sueño, muchísimo, ¿sí? Son niños que llegan a justamente en la noche tener la parte de no poder dormir y al no poder dormir se empiezan a irritar muchísimo, su cerebro se empieza a irritar mucho más. Nos dice que muchos de estos pequeñitos van a tener la alteración del sueño y tener la apnea obstructiva del sueño, que nos va a provocar las pausas significativas en la respiración durante los momentos del sueño. Normalmente estos niños son medicados para que puedan dormir, pero nosotros podemos aportarles un complemento que les va a ayudar bastante, que es precisamente el Dreaming Deep, ¿sí? Después tenemos la enfermedad de las encías y problemas dentales. También llegan a tener muchas alteraciones en las cuales es más común encontrar pérdida de piezas dentales de manera temprana. ¿Por qué? Porque normalmente la condición de la replicación del cromosoma 21 lo que hace es que envejece mucho más rápido todas las células, entre ellas precisamente esta parte de lo que son las encías, los nervios precisamente que estimulan la protección de los dientes y llegan a tener pérdidas de sus piezas dentales a una edad mucho más temprana que el común de la población. En algunos casos es muy poco común, pero se llega a ver la epilepsia, pero este se da más ya en los niños entre 18 y 20 años, se llega a presentar, ¿sí? O sea, ya es cuando ya están un poquito más grandes, donde empieza a ver eso. ¿Por qué? Porque como no hay una neuroplasticidad y se envejece mucho más rápido el cerebro, a diferencia de lo que biológicamente debería de ser, hay ciertos cortos. Por eso es que metemos la chía y la GABA, porque la GABA justamente lo que nos va a dar es una neuroprotección de la comunicación. Hablando de los problemas digestivos, como ya les decía, puede haber estreñimiento, puede haber parálisis, en enfermedad celíaca y puede haber problemas de salud mental emocional. Lo que les decía, no son niños iracundos, no son niños agresivos, simplemente la comunicación interna es la que los hace sentirse frustrados. Debemos de empezar nosotros, porque el problema lo tenemos nosotros, no ellos, que nosotros nos desesperamos y nos frustramos y no les tenemos esa paciencia
para que ellos encuentren la comunicación interna con la comunicación externa, para que ellos puedan tener precisamente estas pausas que le permitan poderse comunicar con el entorno. Al no poderse comunicar con el entorno, estos pequeñitos empiezan a tener depresión. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad los empezamos a aislar, pero en realidad, digo, me gustaría mencionar un lugar que a mí me gusta mucho ir. No voy a mencionar el nombre, pero es una cafetería en la cual es atendida por estos pequeñitos de la trisomía 21 y son muy amables, son muy atentos. Ellos preparan el pan, ellos preparan el café, ellos, o sea, atienden todo lo que es la cafetería como cualquier otra persona. Solo que ahí tienen personas que los han hecho poderse comunicar con el exterior. Entonces el problema lo tenemos nosotros, no ellos. Entonces por eso es que es importante que nosotros empecemos a entender cuál es el problema para nosotros poderlos apoyar y poderlos hacer que mejoren en su comunidad o en su comunicación con el entorno. Este ya es un artículo que es muy extenso, ustedes lo van a tener en la bibliografía, es el segundo que aparece en la bibliografía, son casi 280 páginas donde nos habla de todo lo que la melatonina y la GABA pueden hacer en el cerebro de precisamente esta alteración de la trisomía 21. Aquí nos dice que el tratamiento con la melatonina durante la etapa adulta normalizó completamente la parte de la plasticidad cerebral, que es precisamente la comunicación entre neuronas y que conforme nosotros vamos envejeciendo se pierde. Con la melatonina realmente se logra normalizar y se protege. No solo es que se normalice, permite que no se envejezca de manera acelerada. Nos dice de manera que consiste con nuestros resultados que se han visto que la administración crónica, ¿qué quiere decir la administración crónica? Más de 3 meses de melatonina rescata los déficits de la neuroplasticidad o la plasticidad de conexión sináptica. En la parte de, perdón, del hipocampo y la memoria espacial, que también es otra de las cosas que se llegan a alterar en estos pequeñitos. Si se fijan, este artículo es desde el 2013. Realmente ahorita tenemos más investigaciones que nos hablan de la neuroplasticidad. También nos dice que los efectos sobre la neurodegeneración cerebral en los efectos procognitivos de los ejercicios por la melatonina durante la etapa adulta. Esto fue un estudio que se hizo en ratones. También nos dice que podría ser debido a una reducción de la degeneración de determinadas poblaciones neuronales o a la protección frente a la aparición de determinados procesos que aceleran el envejecimiento en el síndrome de Down. ¿Qué quiere decir? Lo que les decía, no solo regula la plasticidad, sino que también protege estas neuronas para que no sigan teniendo este deterioro, para que no sigan envejeciendo de manera acelerada y esto le permita al paciente poderse desarrollar de una manera más cotidiana, de una manera más común. No solo eso, también nos dice que en los neurotransmisores del grupo de los aminoácidos encontramos que el GABA es uno de los más importantes en la protección de estos alteraciones que nos da la trisomía 21 en el cerebro. Nos dice que en relación a los niveles de neurotransmisores de los grupos aminoácidos se presenta en las personas con síndrome de Down, solo se han encontrado la alteración en el GABA y en la taurina. Y nos dice que específicamente se encuentran reducidos estos niveles en la corteza frontal. Recuerden que la corteza frontal nos permite tomar decisiones, el tomar decisiones para si voy a caminar, si me voy a detener, si voy a hacer. Por eso es que al administrar la GABA, le estamos aportando a estos pequeños la regeneración de su corteza frontal y poderles permitir que ellos por sí solos tengan un razonamiento para tomar una decisión. Nos dice que al considerar esta reducción es importante señalar que estudios in vitro han demostrado que la actividad de los receptores GABA promueve la proliferación y diferenciación de las neuronas, lo que nos va a permitir protegerlas y regenerarlas.
y que sus antagonistas se asocien con reducciones en las ramificaciones neuronales, o sea, que se pueda dar nuevos caminos neuronales para que estos pequeñitos tengan más herramientas a nivel cerebral. También nos dice que el consumo de curcumina mejora el rendimiento muscular y tiene un efecto antiinflamatorio regulando, sobre todo a nivel de la producción de citoquinas proinflamatorias. Recuerdan que una de las partes era mejorar la tonicidad en ellos, pues justamente esto es de lo que nos habla. Administrando la cúrcuma podemos mejorar la tonicidad muscular y no permitir que el poco músculo que ellos llegan a desarrollar se vaya a perder. En la parte de la bibliografía, como les decía, este es un machote que tenemos, está incompleto, pero les voy a pasar el que sí está completo en el grupo. Por aquí tienen la bibliografía, la que podemos llegar a checar. Les decía, la segunda que viene aquí es el artículo que son casi 250 páginas, que nos habla todavía muchísimo más de la importancia de estos suplementos en el paciente con trisomía 21. Daniel, si me permites, voy a poner otro archivo que Sí, habla precisamente de los suplementos. comentarle nada más a las personas que nos hicieron llegar las preguntas en el chat, que le vamos a dar lectura en la parte final, ¿no? Ya solo terminamos la presentación, normalmente es como lo manejamos, que nos quedamos a la presentación, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas, las pueden ir escribiendo en el chat, nos ayudaría bastante y les vamos a ir dando lectura a cómo van llegando. Sí, ahorita ya pasamos a las preguntas, no se me desesperen. Aquí Chia y síndrome de Down o trisomía 21 nos dice que favorece al correcto funcionamiento del cerebro para una buena comunicación neuronal, que quiere decir favorece la función cognitiva y de comunicación neuronal. Es preventivo en la prevención y corrección de la pérdida de las vainas de mielina que precisamente hacen esta comunicación. Nos dice que es un coadyuvante en la regulación de la irritabilidad cerebral. Estimula el hemisferio derecho para el correcto funcionamiento de la preservación o la preparación de la dimensión espacial, lo cual nos quiere decir que estimula la función en la atención espacial y la dimensión. La cúrcuma como tal nos dice que se ha descubierto que la curcumina y los curcuminoides que se encuentran en la cúrcuma son útiles para reducir el estrés oxidativo causado por la disfunción mitocondrial que vamos a encontrar en estos pacientes, lo cual quiere decir que en ellos es muy importante utilizarla como un antioxidante. La curcumina suprime las vías de mediana de la inflamación y la propiedad antiinflamatoria de la cúrcuma previene la progresión de la inflamación en el síndrome de Down, evitando así el empeoramiento de las afecciones. O sea, lo vamos a dar como un antiinflamatorio. Nos dice, el síndrome de Down supone un riesgo de desarrollar otras enfermedades neurológicas y el desarrollo y progresión de estas enfermedades neurodegenerativas se puede prevenir consumiendo cúrcuma. La cúrcuma que se encuentra en la curcumina tiene una gran eficacia como neuroprotectora y se considera segura para el consumo. Es eficaz incluso en dosis muy baja, que es la nanotecnología, o sea, como un neuroprotector. Y se ha observado que el deterioro cognitivo en pacientes con síndrome de Down, dado que varios estudios de investigación han sugerido que la curcumina contiene en la cúrcuma propiedades terapéuticas para mejorar la función cognitiva. Puede ser útil para los pacientes con estas afecciones como función cognitiva. Y en la parte del Dreaming Deep, déjenme nada más le subo un poquito. Aquí nos dice, los niños con síndrome de Down pueden tener problemas más de conducta o emocional como ansiedad, depresión y trastornos por déficit de atención e hiperactividad. O sea, el Dreaming Deep nos va a ayudar a la parte cognitiva y conductual. Y podría tener manifestaciones de movimientos repentinos, agresividad, en la parte también de autista,
la parte de psicosis o la parte de retransmisión social o la parte de no poderse comunicar en la sociedad. Entonces nos va a ayudar con la irascibilidad, el Dreaming Deep por la GABA y la L-teanina. Y por último, ya nada más voy a compartir la tablita, Daniel, que ya nos habías compartido, que es cómo lo vamos a administrar en estos pequeñitos. Bueno, pues recuerden que los 3 suplementos que nosotros tenemos es la chía, la cúrcuma y el Dreaming Deep. En los lactantes vamos a tener en la parte de 3 gotas, ya sea en la cuestión de 1 a 2 años, va a ser en la madre, ¿sale? Digo, menores va a ser en la madre. En lactantes de 1 a 2 años son 3 gotas de chía, 3 gotas de cúrcuma y 3 gotas de Dreaming Deep. En el preescolar, que son de 2 a 5 años, ya vamos a administrar 5 gotas una vez al día, 5 gotas cada 12 horas de cúrcuma y 5 gotas de Dreaming Deep. En el escolar, que ya son de 6 a 10 años, 7 gotas de chía, 7 gotas de cúrcuma cada 12 horas y de Dreaming Deep solamente 5 gotas. En el preadolescente de 10 a 12 años van a ser 10 gotas de chía, 10 gotas de cúrcuma cada 12 horas y 3 gotas de Dreaming Deep cada 12 horas. Y en el adolescente de 12 a 18 años o hacia arriba de los 18 años, ya son de chía 10 gotas cada 12 horas, de cúrcuma 7 gotas cada 8 horas y de Dreaming Deep 5 gotas cada 8 horas. Aquí quiero aclarar que esto es dosis respuesta, porque hay pacientitos que a veces hasta con una gota de Dreaming Deep les logra mejorar la función en alteraciones. Entonces estas son dosis recomendadas a evaluar la respuesta de nuestro pacientito. Ahora sí, Daniel, por mi parte sería todo. Ya como siempre, nada más pasar a las preguntas. Ahora sí, porque me imagino que hay muchísimas dudas. Sí, nos están comentando aquí precisamente. Solo voy a compartirles la pantalla con la parte de la presentación, las preguntas. Dejen y muevo nada más aquí una de los más recurrentes. A ver, aquí ya ven, ¿verdad? La presentación. Nos estaban preguntando precisamente como al principio les hice la presentación de los nuevos empaques, con la idea de que son productos nuevos, nos preguntaban que si cuántos niños hemos tratado con los productos o que si ya tenemos algunos estudios con estudios médicos sobre la cúrcuma. Y bueno, a ver, vamos viendo lo primero. Que si cuántas personas con síndrome de Down se han probado los productos. Mira, sí tenemos muchos pacientes ya con esto, por eso justamente se opta por hacer este proyecto. ¿Por qué? Porque queremos llegar a más pequeñitos. Como bien lo decía Daniel, una parte de las ventas recaudadas de este proyecto va a ir precisamente para poder ayudar a estos niños, como ustedes escuchaban en el audio. Hay algunos que no pueden pagar los suplementos, no solo los nuestros, en general. Esto que estamos hablando es en general. Estos niños tienen que estar suplementados todo el tiempo. Entonces, justamente por esto se opta por hacer el proyecto, porque ya tenemos varios pequeñitos tratados. Te puedes ir alrededor de 30 niños entre los que ha visto o ha recomendado Saraí o que han llegado por la recomendación precisamente de Teo, porque han visto el cambio en Teo y le preguntan a su mamá y ya le recomienda, entre los que yo también personalmente me ha tocado tratar, ¿sí? Y queremos llegar precisamente a más pequeñitos. Estudios como tal nuestros no hay, lo único que tenemos son los metaanálisis que hemos hecho en comparación a lo que ya hay de estudios previos de investigación y estudios de laboratorio que le realizamos junto con cambios que nosotros detectamos en los pequeños. Sí, igual les podemos comentar esa parte porque a lo mejor viendo los empaques de los productos piensan que es una formulación, pues es novedosa en el sentido de las nanopartículas que tienen, pero si se quieren ir al activo como tal para buscar los estudios, estamos hablando de cúrcuma con vitamina D3
que va a haber muchos estudios de la parte de antiinflamatorios también y de muchas de las cualidades que tienen. El otro que pueden buscar, el Dreaming Deep, si se van al activo, estamos hablando de melatonina, GABA y L-teanina, porque me faltó ahí puntualizar cuando estaba poniendo precisamente los empaques. Y el otro del que estamos hablando es la chía, que omega 3 y 6 es el que pueden encontrar, pues también van a encontrar para buscar más o menos los estudios médicos por el activo, ¿no? Que eso les va a facilitar la parte de investigación. Y lo que sí les podemos compartir nosotros es la ficha técnica para que vean que la absorción va a ser mucho mayor cuando lo hacen por medio de las nanopartículas, van a tener mayor biodisponibilidad, entonces van a tener los beneficios de los estudios que encuentren del activo, pero con mayor absorción con la nanotecnología. Sí, justamente es lo que les decía, tenemos metaanálisis y metaanálisis recuerden que es una recopilación de toda la información que ya hay, solo la vamos a poner en práctica, es lo que hacemos nosotros. Justamente como decía Daniel, el principio activo, vemos en qué nos puede beneficiar en la trisomía 21 y en eso lo ponemos en práctica para poder ayudarnos. Pero como estudios nuestros apenas vamos a empezar a recabar toda esta información como tal. Pero sí, un metaanálisis sí lo tenemos o como siempre, les comparto yo la información de donde yo me baso para poder sacar algún protocolo o poder empezar a utilizarlo en algún paciente. Sí, justo la semana pasada me estaban pidiendo junto con Saray las fichas técnicas con los médicos que están tratando a Mateo, que ya lo están compartiendo en unas agrupaciones. Entonces, igual podemos ir buscando a futuro el contacto para ir viendo y que tengan como esa base de con qué grupos se está tratando y que tengan esa seguridad, digamos, de que ya se está dando, ¿no? El tratamiento, pero como les comentamos, no son con productos novedosos en cuanto a que los hayamos inventado nosotros, sino pueden tener la seguridad de que estamos hablando de activos que ya tienen pues bastante tiempo. No, y aparte, Daniel, esa parte es muy importante aclararla, que no es un producto nuevo, solo se cambia el envase para este proyecto, pero es la misma cúrcuma que ya tenemos nosotros, es el mismo Dream Deep que ya tenemos y es la misma chía, no se le modifica nada, no se le hace ninguna alteración. Esto se hace solo con el fin de poder apoyar y poder llegar a más de estos pequeñitos y poderlos ayudar. ¿Sí? O sea, realmente no es algo que se inventó ahora, es lo que ya venimos trabajando. Nos preguntaban que si cuál es la forma más adecuada para dormir, para colocar a los niños, por lo que comentaba Susana, de que a veces pudieran tener alguna afección para dormir o apnea del sueño por la condición. ¿Ah? Mira, lo ideal es que estos pequeñitos duerman de lado, ¿sí? Porque el dormir de lado mejora un poquito porque la condición en todas las personas, cuando nosotros nos dormimos, se relajan los músculos de la lengua y por lo general se van a ir hacia atrás. En ellos es un poquito más gruesa y un poquito más fácil que como no tienen esta tonicidad muscular se vaya hacia atrás. Entonces lo ideal es que duerman de lado o con una almohada que pueda estirar la parte de su cuello y le sostenga el cuello y su cabeza. Lo ideal es que sea de lado, que normalmente los acostumbremos con de estas almohadas que ahora están muy de moda, que son como en una herradura. ¿Para qué? Para que también su columna tenga un descanso. Le doy lectura, aquí alguien nos cuenta su experiencia, nos dice que no todos los niños con trisomía 21 presentan los mismos rasgos. Al igual que cualquier persona, cada niño y adulto con síndrome de Down es único y posee características distintas. Mi hijo tiene trisomía 21 y no exhibe un cuello corto, su lengua no está afuera o su paladar no es plano y no presenta una única línea en la palma de su mano. En su lugar muestra otras características asociadas al síndrome de Down. Así Ok. es como les mencionaba, son algunas de las características que vamos a encontrar, por eso pusimos las tres fotos, por eso les decía que con mucho respeto se ponen las fotos para que ustedes vean que realmente la condición solo se detecta por medio de pruebas de laboratorio, aunque algunos de los rasgos son muy comunes, pero no quiere decir que tengan todos.
Nos preguntaban también si hay estudios de la cúrcuma y la chía para mejorar la hipotonía. Sí, en lo que les agregué de la bibliografía tienen dos que les van a ayudar mucho precisamente a eso, a que vean cómo les ayuda en la parte de la hipotonía, la chía a nivel digestiva y la cúrcuma a nivel de extremidades inferiores y extremidades superiores. Sí, si gustan, porque también una de las preguntas era que si les íbamos a compartir la presentación. Normalmente la subimos a YouTube y esta una vez terminada va a quedar en Facebook, pero podemos hacer el extra de colocar las ligas, Susana, de los estudios que ahorita particularmente nos estaban preguntando para que tengan más lectura a profundidad. Sí, Yo creo que aunque los esta podemos... vez sí me gustaría, Daniel, compartirles la presentación que sí es, porque te digo, esta la verdad es el borrador que tenemos normalmente, pero ya pasarles la que realmente sí, sí ya tiene las modificaciones y no tiene tantos errores como los que vimos. Claro que sí. Una pregunta aquí también muy interesante, que si también ayuda al autismo. Sí, también. Tenemos, nada más el protocolo en ellos cambia. Las dosis son un poquito diferentes, pero también son estos mismos tres productos que nos ayudan precisamente a los pacientes con autismo o Asperger, también nos pueden ayudar. Nos comentan aquí que seguramente con el consumo diario y frecuente se logra identificar mejorías en varios de los síntomas que se manifiestan. Así es, si se acuerdan, la parte del estudio más largo nos decía que debe de ser una administración crónica, o sea, continua, de más de 3 a 6 meses para empezar a notar precisamente los cambios. Sí, nos preguntaban aquí que de la certificación de COFEPRIS, efectivamente sí se tiene tanto COFEPRIS como FDA. Hay que recordar que el producto ya existe, es un cambio de empaque que es más familiar, digamos, pero el producto no es novedoso, ya se tiene desde hace varios años se tiene tanto la de la FDA como de COFEPRIS. Sí, recuerden que por eso les hacía el hincapié, no es otro producto, es el mismo producto, nada más lo que queremos hacer es separar la parte de lo que se va a utilizar para apoyar precisamente a estos pequeñitos, pero es el mismo producto. Y nos preguntan que dónde pueden adquirir los nutrientes. Lo pudiera adquirir con la persona que le invitó a la charla. Esa persona es una socia o socio distribuidor, lo puede adquirir directamente con ella, o si viene por parte de la publicidad de alguna red social, nos pudiera contactar directamente vía red social o por WhatsApp, nos manda un mensaje y le pasamos la liga en línea o buscamos un distribuidor que se encuentre en su zona para que pueda comprarlo directamente con la persona. No sé si haya más dudas. Al momento las que tengo en el chat, voy a checar en Facebook si nos comentaron algo más para ver alguna pregunta aquí. Y disculpen, hubo unos inconvenientes, pero como les comentaba, pues Susana es la experta aquí y lo más importante, yo creo una parte fundamental, pues es la parte de preguntas y respuestas y tener las bases para ya empezar a investigar más con las lecturas que nos da Susana. Entonces, independientemente de ese desperfecto que salió, pues lo bueno es que la charla continúa y tenemos bases para seguir investigando y leyendo, que es lo importante, ¿no? Bueno, por Facebook no nos han hecho llegar más preguntas. Yo creo que de momento sería todo lo de este tema, pero yo creo que pues a futuro pudiéramos abrir otra charla para ya un tema más específico o hablar alguna de estas condiciones en las que podamos profundizar, ¿no? Que esta cuente como una apertura para empezar a indagar en el tema y saber que los nutrientes sí están sirviendo a varios de los niños y pues que nos dé la apertura para empezar a investigar más información interesante y ver con qué otro tipo de suplementación los pudiéramos estar coadyuvando. Y justamente eso, Daniel, que nosotros hagamos conciencia de de que realmente lo que les decía al principio, esos pequeñitos no son diferentes, simplemente tienen una condición que hay que ayudarles a que mejore su funcionamiento celular, simplemente, ¿sí? Que son igual que nosotros, son especiales, tienen características, ¿sí? Así como de repente tenemos personas blancas, personas morenas, personas altas, personas bajitas, personas delgadas,
personas con sobrepeso, acá como dice Juan Manuel, guapos, feos, o sea, de todo, ¿sí? Tenemos de todo. Igual ellos van a tener características y condiciones diferentes que lo único que tenemos que hacer nosotros es ayudarles a poderse relacionar con el entorno, porque como les decía, el problema somos nosotros, no ellos. Ellos simplemente tienen esta condición celular que no les permite de repente que sus funciones sean aceleradas, como las que tenemos nosotros que vivimos a 1000 por hora, ¿no? Entonces es entender y concientizarnos nosotros de que lo que tenemos que hacer es entender de qué se trata y poderles ayudar a que su medio sea adaptado y sea viable para que ellos puedan, les digo, a mí esta cafetería, de verdad, yo amo esta cafetería porque amo ver cómo los niños se desarrollan, cómo realmente hacen lo que cualquier persona haría, ¿sí? Y son muy amables, son muy cariñosos, o sea, de verdad, mis respetos para esa cafetería, mis respetos para todos los papás que ponen su empeño en que estos niños se desarrollen en un medio normal, porque al final de cuentas son niños normales, solo hay que ayudarlos en la condición celular. Sí, y como comenta Susana, o sea, pueden estar propensos por su condición a tener algún tipo de problema como lo podemos tener nosotros, ¿no? Que de pronto también Exacto. necesitamos cuidarnos en una condición cardíaca, por ejemplo, o que les afecta, a lo mejor les puede afectar un poquito más una ausencia de melatonina o de pronto que su sistema nervioso esté más saturado como a nosotros también. Entonces son nutrientes que les sirven tanto a ellos como a nosotros, ¿no? Pero la idea es, pues, darles los nutrientes para que tengan esta protección adicional, que no está de más nosotros también consumir. Así es, Daniel, como dices, todos estamos propensos a sufrir una alteración celular y una enfermedad. Entonces, solamente ellos, el detalle es que ellos por la alteración del cromosoma tienen un poquito más de riesgo, pero no es, como les decía, no son diferentes, son igual que nosotros, solo que esta condición los hace un poquito más predisponentes a esto, pero igual, nosotros podemos sufrir Alzheimer, que nos puede dañar la parte de la comunicación neuronal, podemos sufrir la demencia senil, o sea, cualquier alteración a nivel cerebral. Sí. Nos preguntan aquí, muy interesante esta última pregunta, que si pudiera afectar el riñón a una persona que tiene algún tipo de alteración leve en los riñones, que si los pudieran tomar. Estos tres componentes, no sé Ajá. si su pregunta, no, realmente no, al contrario, te va a favorecer, porque acuérdate de lo que decíamos, la cúrcuma se va a dar como un antioxidante y un antiinflamatorio, la chía se da como omega y es un protector. Recuerda que en las enfermedades renales, una de los suplementos que más utilizamos o complementos alimenticios es el omega. Entonces realmente no te va a dañar. Y la parte de la melatonina no tiene un desecho por vía renal. Ok, bueno, ahí queda respondida la pregunta. Entonces, yo creo que vamos a dar por concluida la charla de hoy, que sea una introducción para irnos empapando un poco más del tema y ya tienen pues también conocimiento de la parte de los productos. Les comento nada más la aclaración. Los productos como tal, con este empaque, hablando solo del empaque, todavía no van a estar disponibles, están a punto de salir, está en parte de producción, pero los productos de los que hablamos con la formulación que ya se tiene en melatonina, GABA L-teanina en su presentación del Dreaming Deep o la cúrcuma o la chía, esos ya están disponibles. Por aquello de que si llegan a ver un poco diferente el empaque de momento, es porque se está en la parte de producción y ya saldrá esta línea, pero ya les haremos llegar la información por los canales oficiales para que ya puedan hacerles llegar la presentación esta que ven aquí y con la cual van a estar apoyando, pues un 10% de las ventas va a ir destinado precisamente a estas organizaciones que no cuentan con los recursos y que lamentablemente no pueden darle la nutrición necesaria a los niños que están atendiendo. Entonces, de nuestra parte es todo. Te agradecemos, Susana, nuevamente Al contrario, y les muchísimas agradezco a gracias ustedes por la a paciencia y toda la disculpen comunidad. ahí el inconveniente que tuvimos. Que pasen muy buenas noches, te agradecemos, Susana, y no te preocupes por eso. Yo creo que está súper bien atendidos, quedamos con la presentación. Ya quedamos en espera para hacerles llegar a ellos la presentación como tal, con las actualizaciones y las ligas que sí nos pidieron ahí. Y pues para todos que nos sirva para darle una lectura más a profundidad. Y ya nos estaremos viendo para tocar otra vez este tema pues más a profundidad.
Así es. Les agradecemos a todos, te agradecemos a ti, Susana. Muy buenas noches a todos y nos vemos en la sesión del próximo martes. Que tengan una buena noche.